Luciana Rogowicz es conferencista, profesora bíblica de Pentateuco, vive en Mendoza, Argentina, es madre de 3 hijas y en esta charla abierta 57 de la visión hacia el Segundo Concilio de Jerusalén, Luciana estará compartiendo sobre Jesús y las oraciones de los Salmos, basado en el Salmo 31, versículo 6, en tus manos encomiendo mi espíritu. Bienvenidos otra vez a este Zoom propiciado por una organización que se llama TJC2, que es la sigla en inglés de Toward Jerusalem Council II, que es en castellano hacia el Concilio de Jerusalén II. Así que vemos la importancia de esto porque, para hacer un poco de historia, hubo un primer concilio. En el libro de los Hechos tenemos registrado el primer concilio y allí vemos que, bueno, la iglesia que era judía, empezando por Jesús y sus discípulos, la iglesia primitiva, hubo una serie de acontecimientos que sacudieron ahí el establishment que era judío y de golpe empieza a haber gentiles, no judíos, que se convierten y entonces empieza a haber un movimiento ahí que sacude a la iglesia primitiva, porque claro, ellos hasta este momento se encontraban siempre en un contexto judaico. El Mesías esperado para el pueblo de Israel, Yeshua, todo bien, pero salió de los planes el hecho de que aparecieran los gentiles. En realidad, Jesús ya había dado un anticipo de esto, porque cuando él fue a Samaria y habló allí con la mujer samaritana, los samaritanos eran considerados pero de segunda clase, así que ahí ya hubo una apertura. También cuando Jesús sanó al centurión romano, a la mujer Ciro Fenicia, o sea, Jesús en su ministerio también tuvo unos toques de apertura, dando a entender que este era un nuevo tiempo. Pero obviamente la iglesia no interpretó eso tan claramente y siguieron más bien en el contexto judío. Pero cuando Pedro va a ver a Cornelio el romano y cae el Espíritu Santo sobre los gentiles, bueno, allí ya se provoca algo que genera esta discusión de, bueno, si se convierten a Yeshua tienen que también hacerse judíos conforme a la ley, porque es lo que ellos hasta ese momento entendían. Pero bueno, ahí deliberaron los apóstoles y dice que el Espíritu Santo y los apóstoles decidieron que los gentiles debían seguir a Jesús, pero no tenían que hacer, digamos, todos los mandamientos judíos. O sea, tenían que cuidar 2, 3 cosas, pero básicamente mantener su cultura como gentiles. Así que esto fue un cambio de paradigma importantísimo, una decisión trascendental que abrió el Evangelio a todo el mundo gentil, a todo el imperio romano se expandió el Evangelio porque fue como que se le quitó esa especie de condicionamiento, ¿no? De que fueran judíos, lo cual hubiera sido muy complicado para todos esos pueblos hacerse judíos, en fin. El plan de Dios a partir de Jesús fue la apertura. Sin embargo, Dios seguía manteniendo una importancia con respecto al pueblo judío, porque ahí había promesas muy antiguas ya de la época de Abraham, de Moisés, de David. O sea, no es que se perdió y desapareció todos los judíos, sino que se abrió, se amplió. Y bueno, esto hizo que hubiera una iglesia gentil, una iglesia judía, pero la iglesia judía fue quedando un poco pequeña, la gentil creció mucho, encima los judíos con la destrucción de Jerusalén en el año 70 quedaron sin un centro religioso, se esparcieron por todos lados y además en el año 300 el emperador Constantino declaró oficialmente al cristianismo la religión del imperio y cortó, según él, todo vínculo con la raíz hebrea, o sea, ya lo de los judíos no tenía nada que ver, ahora Cristo era con los gentiles, se negó esa identidad que traía el cristianismo con la raíz
al punto tal que la mitad de nuestra Biblia es el Antiguo Testamento, pero se hizo un corte muy abrupto. Esto con los siglos se profundizó al punto tal que se llegó a la aberración de que los cristianos llegaron a perseguir a los judíos, a matar a los judíos, con la Inquisición, con las cruzadas, con los pogroms en Europa del Este, y finalmente el gran silencio que hizo la Iglesia cristiana en el holocausto de los nazis. Así que la verdad que nuestra historia con el pueblo judío es bastante triste, y merece de parte de los cristianos una actitud de arrepentimiento por haber tratado tan mal al pueblo judío. Pero hubo algunas señales importantes, por ejemplo, cuando fue el Papa polaco católico al Muro de los Lamentos y puso allí un papelito que decía: Señor, perdónanos por haber perseguido a los hijos de Abraham. Bueno, ese papelito abrió el corazón de muchos judíos a decir, bueno, ahora que los cristianos nos pidieron perdón, queremos escuchar más sobre el Mesías. Y realmente en los últimos años, en el siglo XX, empezó a haber cada vez más conversiones de judíos aceptando a Yeshua dentro de su judaísmo. Se formó un movimiento llamado judaísmo mesiánico, algo que no sucedía hace 20 siglos, que los judíos por motivos obvios no querían seguir a Cristo, que eran sus perseguidores prácticamente. Entonces empezó a haber ese movimiento, un derramamiento del Espíritu Santo, comunidades judíos mesiánicos en Rusia, en Polonia, en Estados Unidos, en Sudamérica, en Asia. Bueno, surgió hasta hoy día este movimiento tan importante. Y ahí vamos al año 1995, donde el rabino Marty Waldman está en Estados Unidos. Él, orando y meditando, también recibe una visión de Dios, de que tiene que haber un segundo concilio, pero esta vez donde el mundo gentil le abra el evangelio a los judíos sin que ellos tengan que dejar su judaísmo, porque hasta este momento, cuando un judío se convertía al cristianismo, tenía que negar su identidad judía, eso era del pasado, y integrarse a una iglesia cristiana y a otra cosa. Bueno, el rabino Marty Waldman recibió que se tenía que hacer un segundo concilio donde las iglesias gentiles, todas las iglesias gentiles, la católica, la protestante, la anglicana, la pentecostal, todas tenían que en algún punto reconocer que habían vuelto los hermanos mayores, o sea, los judíos. Honrar a los hermanos mayores, que por otro lado cumple lo que dice Pablo en Romanos 11, cuando él dice que a su debido momento Dios hará volver el tronco antiguo, que es Israel, y las ramas injertadas, que son los gentiles, formarán el árbol de Dios. Bueno, evidentemente hoy se está cumpliendo eso, estamos en un tiempo profético, escatológico, todo esto tiene que suceder antes de la segunda venida de Jesucristo y estamos metidos en el medio de esa situación. Así que TJC2 propicia, Marty Waldman organizó una comisión internacional y de ahí hay conferencias regionales, siempre con la oración como parte principal de este movimiento. Y bueno, nosotros aquí en el Cono Sur, Sudamérica, estamos hace tiempo ya organizando estas charlas, con la riqueza que tenemos, que invitamos gente de distintas vertientes del cristianismo, todo tipo de enseñanza, y algunas veces tenemos personas que son judías que han aceptado a Jesús como Señor, que es el caso hoy de Luciana. Ella, de familia judía, tuvo un encuentro muy impactante. Ustedes lo pueden escuchar, ese testimonio, en nuestra página web, el testimonio de Luciana. Ella judía, pero encontró a Jesús y a partir de allí comenzó un estudio profundo de las Escrituras, al punto tal que hoy ella está enseñando el Pentateuco en una institución teológica. Ella, por profesión, es licenciada en comunicación, su trabajo es el marketing, pero también hace la enseñanza teológica. Así que realmente la consideramos una de nuestras oradoras, ya ha hablado varias veces en nuestras charlas y realmente estamos muy contentos que ella esté con nosotros. Y hoy nos va a tocar un tema tan lindo que tiene que ver con los salmos. Así que, Luciana,
Adelante, estamos atentos a escuchar. Bueno, muchas gracias por la presentación. Bueno, una alegría estar acá. Hoy estoy medio a medio, porque estoy medio enferma, pero estoy ya un poquito mejor con ibuprofeno, pero estoy. Así que, bueno, el tema esto que decíamos, ¿no? Tan hermoso de los salmos, y esto en mi camino de, como yo le digo, de completud, ¿no? Yo nunca hablo de conversión, sino hablo de una completud, ¿no? Como que en el judaísmo está digamos, la promesa de Dios del envío de un Salvador, de un Mesías, y digamos, el cristianismo, o sea, reconocer a Jesús como el Mesías. No hay nada más judío que hacer, ¿no? Reconocer al Mesías judío. Entonces, en ningún momento dejo de ser judía, sino que es una continuidad, ¿no? El cristianismo sería el judaísmo postmesiánico, digamos, la nueva etapa y el cumplimiento y la celebración de la promesa de Dios, ¿no? Del cumplimiento de la promesa que Dios nos hizo. Entonces, por eso nunca hablo de conversión, sino de esta completud, le digo yo, porque completa el judaísmo, el cristianismo completa mi judaísmo y a la vez lo lleva a su plenitud, ¿no? Y en todas las cosas que estudiamos, ¿no? Del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, se puede ver cómo todo es llevado a su plenitud, ¿no? Lo vimos con la Pascua judía, lo vemos con la fiesta de Pentecostés, como todas, que es el Shavuot judío, todas estas festividades judías como en la etapa de Cristo son llevadas a su plenitud. De la misma manera, los salmos también son llevados a plenitud con Cristo. Entonces, bueno, hoy vamos a ver este tema, ¿no? Un poquito desde cómo nos ayudan los salmos a transitar nuestro camino de fe, y a la vez, o sea, cómo los podemos incorporar a nuestra vida si todavía no lo hacemos, y a la vez cómo es esto de que Jesús los llevó a su plenitud. Entonces, bueno, ahora vamos, tengo una presentación armada, no sé, ahí sí me tenés que habilitar, María, para que pueda compartirlo, y para irnos guiando por eso, que después si la quieren el archivo de PDF, se lo pueden pedir a María, no hay problema. Listo, Luciana, ya estás como coanfitriona, podés compartir. Dale, vamos a... Un segundito. Acá. Ahí ya lo estoy. Ahí lo presento, así se pone entero. Ahí está. ¿Ahí lo ven bien? Perfecto. Bueno. Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, acá la imagen que yo pongo acá en la presentación es un sidur, ¿no? El libro es para rezar, ¿no? Yo acá lo tengo, vamos a leer algunas cosas de este libro, el sidur Tefilat Hashem, Tehilat Hashem, ¿no? Que Tehilat quiere decir el rezar, ¿no? Hashem es el nombre, ¿no? Cuando el judaísmo no pronuncia el nombre de Dios, entonces se dice Hashem, como dándole esa magnitud, ¿no? En su nombre, ¿no? Rezamos de Dios sin pronunciar su nombre, entonces por eso se llaman el Tejilat Hashem. Ya lo vamos a ver igual ahora más adelante, pero les quería mostrar esa imagen que había puesto en la presentación, ¿no? Para irnos como metiendo en el tema, ¿se acuerdan en el Génesis el símbolo de la escalera de Jacob? ¿Vieron cuando Jacob está, no sé, en camino, ¿no? Siempre estos patriarcas que nos los muestran como nosotros, ¿no? Siempre en camino, como Jesús, ¿no? Que siempre estaba en camino, recorriendo esta vida de fe. Acá en Jacob, en uno de sus caminos, tiene este sueño, ¿no? Con una escalera donde subían y bajaban ángeles, que después también ya la retoma Jesús cuando él se dirige también a sus discípulos. Pero esta escalera, ¿no? Es como esta conexión, ¿no? Entre el cielo y la tierra, ¿no? Estos ángeles que suben y bajan, ¿no? Que traen las cosas del cielo hacia la tierra, y es como este cielo que se abre, ¿no? Para poder conectarnos con Dios, ¿no? Los salmos tienen como, se podrían, si yo los tendría que poner en una imagen también, pues los pondría como en esta escalera de Jacob, donde
es un diálogo entre Dios y entre Dios y los hombres, ¿no? Pero ¿por qué se ponen los salmos en esta imagen y no cualquier otra palabra de Dios, ¿no? Porque toda la Biblia podemos decir que es oración a Dios. Pero los salmos son como que toda la Biblia, ahora vamos a ver, son los relatos, ¿no? De la revelación de Dios, de los acontecimientos que se fueron dando en la historia, donde nos van revelando quién es Dios, quién es el hombre, un montón de respuestas existenciales. Desde el Génesis, del capítulo 1 al 3, podemos ver respuestas a estos cuestionamientos de por qué existimos, cuál es nuestro sentido de ser, por qué existe el mal en el mundo, ¿no? Si todo Dios lo creó bueno, ¿por qué hay un mal? Bueno, hay un montón de cuestionamientos que tenemos a lo largo de toda la Biblia que nos van hablando y también podemos orar, ¿no? Con la Biblia. Pero los salmos nosotros decimos que Dios inspira, ¿no? Al autor sagrado, al autor en este caso del salmista, Dios lo inspira para que pueda poner por escrito o pueda expresar, ¿no? En la tradición oral estas palabras, estas oraciones. Entonces son como palabras que Dios nos las da a nosotros y nosotros las volvemos a elevar hacia Dios, ¿no? Es por eso esta imagen de la escalera, donde bajan las palabras de Dios para inspirar al hombre, para volvérselas hacia Él. Entonces, en este sentido, esta imagen de la oración de los salmos, ¿no? Las palabras que Dios nos da al ser humano, lo inspira para poder rezarlas, para que llevarlas nuevamente hacia Él, ¿no? Acá es lo que decimos, yo acá pongo el Espíritu Santo, ¿no? Que es quien inspira a los autores sagrados, pueda expresar todos los pensamientos en las distintas situaciones y épocas, ¿no? Acá ya vamos a ir viendo cómo, ahora voy a leer esa cita que me parece hermosa, pero vamos a ir viendo que a lo largo de todo el recorrido, ¿no? de la vida del creyente, tenemos salmos de distintos tipos, ¿no? De acción de gracias, salmos de súplica, salmos de queja, salmos de lamento, ¿no? Estos salmos están hechos para que podamos expresar todos nuestros pensamientos y todos nuestros sentimientos a lo largo de toda nuestra vida. Acá yo les ponía, esta es una cita específicamente del catecismo, ¿no? De la Iglesia Católica, pero la pongo acá porque me pareció que expresa muy bien esto que estábamos diciendo, ¿no? El Salterio, ¿no? Que es como se le llama el libro de los Salmos. Dice, es el libro en el que la palabra de Dios se convierte en oración del hombre, ¿no? Esto que decíamos, es palabra de Dios que la hacemos oración y la volvemos a elevar a Dios. En los demás libros del Antiguo Testamento, las palabras proclaman, ¿no? Las obras de Dios, que decíamos, y explican su misterio. Pero acá en el Salterio, ¿no? En el libro de los Salmos, estos 150 salmos, las palabras se expresan proclamándolas ante Dios las obras de salvación. Y el mismo Espíritu inspira la obra de Dios y la respuesta del hombre. Y lo que veníamos diciendo en esto de Cristo que lleva todo a su plenitud, acá Cristo une ambas, ¿no? En Él los salmos nos enseñan a orar. Vamos a ver cómo los salmos tienen una magnitud y cómo con Jesús, cuando Él ya las pronuncia, ¿no? Los salmos ya toman otra magnitud, ¿no? Imagínense que nosotros, de la misma manera que el Padre Nuestro que nos enseña a rezar, los salmos también ya pasaron por la boca de Jesús. Entonces tienen una dimensión aún más grande de lo que tenían. Es una belleza que ahora vamos a ir viendo de a poquito en esta presentación. Acá yo les da una introducción, quizás muchos ya lo conocen, otros no. Los salmos en la Biblia hebrea es el libro de los Tehilim, ¿no? Que tiene que ver con las alabanzas a Dios, ¿no? Es todo el tiempo, los salmos se dice, sería el libro de las alabanzas. Permiso, perdón que... el libro de las alabanzas. Acá la palabra en hebreo, Tehilim, viene del verbo jalel, ¿no? Acá está, que quiere decir alabar, ¿no? Y cuando ponemos el im en hebreo se hace el plural. Entonces es el libro de las alabanzas. Y acá, por las dudas, si alguien no conocía de dónde viene la palabra, el aleluya, ¿no? Esa palabra universal, ¿no? Que tantos conocen, en realidad viene de esto, ¿no? Jalel viene de alabar y ya es una forma en que se pronuncia el nombre de Dios. Entre la palabra aleluya, y para ir entendiendo, digamos, de dónde vienen estos tejirim y por qué en realidad
en el hebreo es el libro de las alabanzas. Y yo acá lo ven que pongo como un signo de pregunta, ¿no? Digo, alabanzas, o sea, para que vayamos viendo a lo largo de esta presentación y después lo vamos respondiendo al final. ¿Está bien llamarlo a este libro el libro de las alabanzas? Porque el quien lo conoce bien sabe que hay momentos en que hay alabanzas y hay momentos que no parecen alabanzas, ¿no? Parecen un llamado desesperante a Dios, parecen una llamada a Dios a que haga violencia sobre los enemigos, a venganza, momentos de súplica, de queja, donde el salmista ora porque no encuentra a Dios, a su respuesta, ¿dónde está? Entonces, ¿podríamos decir que eso es una alabanza? Bueno, vamos a ir recorriendo algunos salmos que son claves en la vida de Jesús y que seguramente todos los conocemos por escuchar solamente los evangelios, y vamos a después responder esta pregunta a ver si nos parece que está bien puesto el nombre de alabanzas o debería tener otro nombre el libro de los salmos. Acá también, como introducción, les contaba la Torá, ¿no? El Pentateuco, que es un libro, Pentateuco viene de 5, ¿no? De los 5 rollos de la Torá, está dividido en 5 partes. Del mismo modo, el libro de los Salmos también está dividido en 5 partes, ¿no? Y esto nos va mostrando esto, ¿no? La Torá nos va contando, ¿no? Todo el camino, ¿no? Esto que decíamos, el peregrinaje, como tienen los patriarcas y todo el pueblo de Dios, a lo largo de toda la historia de la salvación. Y de la misma manera los salmos son quienes acompañan a este caminar del creyente, ¿no? En su vida de acción de gracias, ¿no? Tenemos a lo largo de toda la Torá y toda la historia de la salvación en el Nuevo Testamento, ¿no? Cuando Jesús hace milagros, dan ganas de dar la acción de gracias, hay momentos en que uno le reclama a Dios cosas, hay momentos en que uno se siente desposeído, no escucha a Dios, lo que decíamos antes. Entonces, todo lo que es justamente que esté el Salterio dividido también en 5 partes nos muestra esto, ¿no? Que va acompañando al creyente, ¿no? En el cumplimiento de la Torá y en el cumplimiento de toda su vida y su historia de salvación. Acá les ponía una pequeña cita del Salmo 1 que dice: feliz el hombre que se complace en la ley del Señor, ¿no? La ley se refiere a la Torá, que abarca muchísimo más que la ley en cuanto a mandamientos, ¿no? Es una enseñanza de vida, es la revelación de quién es Dios y quién es el hombre, para aprender a vivir bien, ¿no? Aprender a vivir una vida donde estemos bien, que es lo que cualquier padre quiere para sus hijos y es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces el Salmo es estas oraciones que nos ayudan y nos acompañan en todo momento de nuestra vida. Y que a Jesús también lo fue acompañando y lo vamos a ir viendo hoy especialmente. Bueno, es lo que acabo de decir, ¿no? Es esto, ¿no? Cómo lo podemos ver contemplando toda la vida de Jesús y su oración. Vieron que, sobre todo en el Evangelio de Lucas, que nos va diciendo todo el tiempo, ¿no? Hace mucho énfasis en la oración y el Espíritu, ¿no? Que a Jesús siempre era movido por el Espíritu después de orar. Antes de elegir a los discípulos o de cualquier misión importante que iba a emprender, se detenía a orar y el Espíritu después lo movía, ¿no? Nos va mostrando siempre, toda la vida de Jesús estaba siempre presente la oración. Y nosotros podemos ver, ¿no? Que Jesús como judío conocía perfectamente los salmos, ¿no? Y está impregnado de los salmos desde su vida, desde la niñez. Entonces sus labios, ¿no? Acá esto de proclamaron es parte, una y otra vez, las alabanzas de los salmos, ¿no? Cuando se leen los salmos cada día en la iglesia, por ejemplo, se dice esta cita de los salmos que es: abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza, ¿no? En el judaísmo también, siempre antes de rezar, en el judaísmo a la mañana, antes de rezar cualquier cosa, se dice esta frase, ¿no? Este versículo bíblico de los salmos: abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza, ¿no? Y esto es lo que Jesús hacía diariamente, porque Jesús fue mamando todo esto desde su familia. Siempre en el judaísmo tenemos el rol de la familia, donde va transmitiendo todo lo que le va enseñando a sus hijos cómo se tienen que rezar.
Entonces, acá un mini contexto histórico para entender bien la importancia de los salmos, ¿no? Recuerden, o sea, acá justo el pastor Agustín hizo una introducción bastante completa de la historia y que habló también de la pérdida del templo ya en otro momento, ¿no? En los años 70. Pero antes de eso también hubo una pérdida del templo en el exilio de Babilonia, que fue un momento clave en la historia de Israel, ¿no? Porque nosotros tenemos como en esta historia de la salvación la promesa de Dios a Abraham, ¿no? Que es a través de tu descendencia se bendecirán todas las naciones, que ahí por eso viene el Mesías, y a la vez también le hizo la promesa de la tierra, ¿no? No solo la descendencia y la bendición, sino que le iba a dar la tierra, ¿no? Para los israelitas el cumplimiento de la promesa de la tierra era parte de las bendiciones de Dios, de ser un pueblo bendecido. Y una vez que tuvieron la tierra prometida, después del éxodo, de toda la conquista, todo lo que vamos conociendo a lo largo del Antiguo Testamento, tenemos el auge, ¿no? La época en donde el pueblo de Israel tenía la tierra, el rey David, y después con Salomón se construye el templo de Jerusalén. Este templo tan importante donde se hacían todos los sacrificios de acción de gracias, del perdón de los pecados, toda la liturgia, las festividades, las peregrinaciones, todo se hacía en torno al templo de Jerusalén. Era el único lugar de culto a Dios. Todo estaba centrado ahí. No había, como había un único Dios, había un único templo donde se rendía el culto. Entonces, en ese momento, había 3 momentos del día en que se hacían sacrificios y oraciones, ¿no? La oración que acompañaban los sacrificios en el templo de Jerusalén. Después del exilio de Babilonia, ¿no? Cuando muchos judíos, o sea, el imperio babilónico los conquista, los expulsa, ¿no? Van al exilio, muchos judíos van a Babilonia y algunos en otros lugares, y después pasa lo que es la destrucción del templo de Jerusalén. Entonces eso fue un momento clave en el pueblo de Israel, porque no tenían el lugar, ¿no? Esto que decíamos, el único lugar donde podían dar culto a Dios se había sido destruido, y estaban en un momento de duelo, porque el hecho de perder el templo y perder la tierra era como sentir que Dios los había abandonado, era pensar qué pasó, qué es lo que hicimos mal. Es un momento muy clave en toda la historia de Israel para entender todo, ¿no? Es también el contexto donde se recopila el Pentateuco. Bueno, eso tiene un montón, esta teología detrás, tiene un montón de mensajes a lo largo de toda la Biblia, ¿no? Justamente exhortando a cumplir la ley de Dios, porque hay consecuencias si no lo hacemos, que es lo que les había pasado estando en el exilio. Eso es un breve paréntesis para entender de dónde vienen también la importancia de la oración y los salmos. No, de la misma manera, por ejemplo, durante la pandemia, que estábamos todos encerrados en nuestras casas y no teníamos opción de ir a rendir culto a Dios en la sinagoga o en la iglesia o en los servicios evangélicos, digamos, en las ceremonias, digamos, el dar culto donde cada, digamos, denominación o cada persona tiene un lugar en comunidad donde puede ir a rendir culto a Dios, ¿no? En ese momento, que no se podía en la pandemia salir, se empezó a centrar la importancia de la oración en los hogares, ¿no? Vieron que cada uno, hay personas que se armaban un espacio de oración en sus casas, tenían como otro momento porque no tenían el lugar especial a donde ir a rendir culto a Dios o a rezar. Entonces lo hacían dentro de sus casas y tomó un lugar más grande de lo que solía tener en la vida normal. Acá pasó lo mismo, ¿no? Era muy importante el rezar en familia, en la comunidad, y se hacía en el mismo horario de los sacrificios, ¿no? A la mañana, a la tarde y a la noche. Si bien en ese momento ya no había sacrificios, ese como ritmo de oración se siguió manteniendo. Un segundito. Y hasta hoy en día, ¿no? Tenemos las distintas oraciones de la mañana, de la tarde y de la noche, y que ya ahora lo vamos a ver. Entonces, todos estos salmos se iban aprendiendo de memoria, toda la Biblia al principio estaba transmitida oralmente, no era la forma en que enseñábamos a las nuevas generaciones toda la historia de la salvación, de quién era Dios, quién es Dios, ¿no? Para transmitirle esto a nuestros hijos. Entonces, y en los salmos podemos ver
el alma del pueblo de Israel, ¿no? Vemos que en ningún momento no está justificado, ¿no? No se presentan solamente las cosas lindas del pueblo, de la misma manera que con todas las figuras de la Biblia, no estamos solo mostrando personas que nacieron perfectas y se fueron directo al cielo con Dios, sino que justamente nos muestran ejemplos de seres humanos normales, con sus dificultades, con sus debilidades, donde tuvieron distintos momentos, ¿no? De fe más lindos o momentos de cuestionamientos, como nos pasa a todo creyente, ¿no? La Biblia es un espejo para nosotros, para mostrarnos justamente como creyentes que es normal todo lo que vamos atravesando y cómo ayudarnos a través de estas oraciones. Y los salmos son parte de esto, por eso nos van mostrando todo, ¿no? También cuentan la historia de Israel, hacen memoria de la historia de Israel y va dando también la identidad del pueblo que era tan importante en este momento cuando habían perdido la tierra, ¿no? Lo que necesitaban crear esta identidad para que los una en este momento. Todo este contexto es para ver también en donde Jesús había nacido, ¿no? En un momento que ya estaba reconstruido el templo, pero ya la tradición, digamos, de la oración en la casa estaba muy afianzada por la pérdida del templo anterior, ¿no? De la primera destrucción del templo. Entonces acá sabemos que Jesús había vivido en una casa totalmente judía, donde le habían enseñado desde chico a rezar. Y los salmos eran parte de su vida, ¿no? De su lenguaje. Como nosotros, hijos de personas muy creyentes, ya saben y no se sientan a la mesa sin dar gracias a Dios, y no empiezan a comer antes de dar gracias a Dios, porque lo tienen inculcado desde toda su vida. Esto es lo mismo, ¿no? Para Jesús los salmos eran parte de su vida cotidiana. Alabar a Dios o pedirle, como escuchamos en la cruz, ¿no? Sus pedidos de contacto, de oración, que ahora los vamos a ver específicamente a estos salmos, para él era parte de su día a día. Y esto que a mí, yo lo pienso y digo, acá nosotros creemos que el Espíritu Santo inspira al autor sagrado a escribir estos salmos, ¿no? Entonces, como en Jesús, que la Trinidad, ¿no? Que se da todo, ¿no? Acá el Espíritu Santo inspira al autor sagrado a escribir, ¿no? A escribir o en realidad a proclamar los salmos, ¿no? Después se ponen por escrito. Y el Verbo, ¿no? Que se hizo carne y habitó entre nosotros, que es el Hijo, es quien pronuncia todas estas palabras inspiradas por el Espíritu Santo para dirigirse al Padre, ¿no? Como que en la oración de los salmos de Jesús se da toda esta Trinidad, ¿no? El Espíritu quien inspira y Jesús en su humanidad las pronuncia y llegan hacia el Padre, ¿no? Ahí se da esto. Me parece como hermoso esta imagen de Jesús orando los salmos. Y cómo Jesús con su ejemplo, ¿no? Nos va mostrando cómo hacerlo. Lo que decíamos antes, ahora rezados encima por Él, cuando rezamos los salmos, nos estamos uniendo a la oración, ¿no? Rezamos con Él y en Él a la vez, y para Dios. Es como más completo todavía. No sé si se llega a captar esto que estoy diciendo, ¿no? Esto tan importante que es Jesús rezando los salmos, cómo les da una vida diferente todavía, más de lo que tenía antes para mí. Cualquier duda o cualquier interrupción me pueden hacer, a mí no tengo ningún problema. Ahora, lo que veníamos diciendo al principio, ¿no? Cómo Jesús lleva todo a su plenitud, ¿no? El Antiguo Testamento, las profecías, cuando él en el Evangelio de Mateo dice, yo no he venido a abolir ni una coma ni una i de la ley ni los profetas, ¿no? Jesús no vino a abolir, sino vino a llevarlo a su plenitud, ¿no? De la misma manera esto hizo con los salmos, los vino a llevar a su plenitud, ¿no? Y los salmos tienen distintos sentidos, decíamos, sentidos históricos, donde van contando la historia del pueblo, después sentidos proféticos, donde van contando cosas que van a ocurrir, o profecías acerca del Mesías. A la vez tienen salmos que nos enseñan a elevar nuestra oración, y también que nos reconfortan, ¿no? Y hoy vamos a ver, Jesús les da, además de todo esto, el sentido pleno. Y hoy vamos a ver en qué sentido le da el sentido pleno, y cómo tienen todas estas dimensiones algunos de los salmos que Jesús mismo rezó. Acá
los dos ejemplos, ¿no? De los salmos que todos conocemos, sobre todo, ¿no? En la cruz, ¿no? Conocemos que Jesús, se dice las 7 palabras de Jesús en la cruz, que son las 7 frases, ¿no? Que podemos detectar en los evangelios que Jesús pronunció cuando estaba en la cruz. Y dos de ellas tienen que ver con los salmos, ¿no? Y acá yo las cito, el Salmo 22, que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y también el Salmo 31, que dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Depende, o sea, en las traducciones de las Biblias, ¿no? Esto, acá justo Fabián puede saberlo, que sí, está haciendo traducciones, va a saberlo más. Acá las traducciones de las Biblias son amplias, y algunas traducen el sentido y algunas se traducen más literal, bueno, van dependiendo, entonces quizás en algunas Biblias no encontramos en el Salmo 31 que dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Una de las Biblias usadas ahora en la liturgia en la Iglesia Católica no figura esta forma de expresarlo, pero tiene otro tipo de traducción, pero sí está, o sea, en la Biblia hebrea, por ejemplo, dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿no? Digo esto por si alguien lo busca en su Biblia y quizás no lo encuentra, y en realidad vean distintas versiones bíblicas, distintas traducciones, y va a aparecer, está ahí las palabras que Jesús pronunció están en todos los salmos. Entonces, nosotros ahora podemos ver, ¿no? Cuando estas cosas que Jesús dice en la cruz, ¿no? En el Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Resultó ser muy polémico para mucha gente que lo escucha después o que quizás no conoce cómo interpretarlo. Piensa, ¿qué pasó? ¿Jesús lo abandonó? ¿Jesús está diciendo que Dios lo abandonó en ese momento? O sea, ¿cómo puede ser? No puede traernos tantos interrogantes estas palabras. Si Dios lo abandona a Jesús, a su Hijo, que Él envió, y en la cruz, ¿no? En un momento clave, ¿cómo no me va a abandonar a mí? ¿Cómo no me voy a sentir este silencio de Dios? ¿Significa que Dios me abandonó? O sea, puede traer tantos interrogantes, interpretarlo en un sentido, y que es tan importante indagar y profundizar el sentido completo de este salmo, ¿no? Cualquier judío de la época de Jesús, cuando lo escuchaba, o hoy mismo cualquier persona que conoce los salmos y conoce el estudio de la Biblia, sabe que cuando se citaban ciertas palabras de un salmo, en realidad se estaba evocando el salmo completo, ¿no? Es lo mismo que, no sé si hoy escuchamos, por ejemplo, a una persona, digo, no sé, un moribundo, ¿no? Que está en su lecho de muerte y que ya no tiene casi energía para decir nada. Y de repente, no sé, escuchamos que dice, no me dejes caer en la tentación, por ejemplo. Podemos identificar esa palabra. Nosotros podemos decir, uy, en este momento está siendo tentado, está pidiéndole a Dios no caer en la tentación, ¿qué le estará pasando? O podemos entender que está rezando el Padre Nuestro, que está orando la oración que Jesús nos enseñó, ¿no? Es como que con una palabra entendemos toda la oración que está haciendo. Entonces es diferente el sentido que nosotros podemos darle a esas palabras que está diciendo esa persona. Esto es lo mismo que nos pasa con Jesús, ¿no? Cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Está evocando el salmo completo. Entonces, ¿qué nos quiere decir con este salmo? Vamos a ver un poquito más. Es un salmo larguísimo, enorme, que yo les recomiendo porque es hermoso y muy profundo después que lo recen todo, ¿no? Que lo vayan contemplando versículo con versículo, pensando que esto es lo que Jesús invocaba en ese momento, ¿no? Ahora vamos a ver algunas partes, pero después les recomiendo, si quieren, que lo puedan rezar por completo. Fíjense, bueno, esto lo que decíamos acá al principio, ¿no? El salmo empieza así, que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Te invoco de día y no respondes, de noche y no encuentro descanso. Entonces podemos decir, ¿esto es un salmo de confianza o no, es un salmo de desesperación? ¿Sí? Vamos a seguir viendo un poquito más, ¿no? Fíjense que si nosotros adelantamos varios versículos, vamos a ver ahora en el medio un montón de cosas de la parte profética que nos dice el Salmo, ahora la vamos a ver, pero fíjense cómo el Salmo al fin sigue diciendo después, ¿no? Dice, y sin embargo, tú eres el Santo, que reinas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres.
Confiaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron salvados. Confiaron en ti y no quedaron defraudados. Acá ya podemos ver que no parece un salmo donde Dios lo abandona. Acá estamos viendo el tema de la confianza, cómo se repite una y otra vez, mucho más que las palabras de abandono. Entonces ahí ya vamos viendo un matiz diferente en el salmo, ¿no? El orante, ¿no? Que está el salmista o el Jesús está evocando este salmo y está, vamos a ver, hablando del tema de la confianza, que ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos primero a ver esto que decíamos, en qué sentido Jesús le da cumplimiento a este salmo. Vieron que decíamos Jesús le da cumplimiento y le da su sentido pleno. ¿En qué sentido? Vamos a ver acá, yo hice separé unas partes del salmo y puse acá en la parte de arriba una partecita del Salmo 22 y abajo algunos extractos del Evangelio donde se relata la pasión de Cristo para que veamos la dimensión profética de este salmo. Quizás muchos ya lo conocen y igualmente nunca está de más volverlo a ver acá en paralelo con el Evangelio. Fíjense que acá nos dice, pero yo soy un gusano, no un hombre. La gente me escarnece y el pueblo me desprecia. Los que me ven se burlan de mí. Hacen una mueca y mueven la cabeza diciendo, confío en el Señor, que Él lo libre, que lo salve si lo quiere tanto. Estos salmos están, o sea, más o menos la fecha de la redacción o de la compilación de los salmos van entre el 1000 y el año 500 antes de Cristo. O sea, estamos hablando cientos de años antes de lo que pasó acá en los evangelios. Y miren acá los evangelios de Lucas y de Mateo, cómo nos relatan la pasión de Cristo. El pueblo permanecía allí y miraba. Sus jefes, burlándose, decían, ha salvado a otros, que se salve él a sí mismo si es el Mesías de Dios el elegido. Y miremos un poquito más adelante en el Salmo. Dice, taladran mis manos y mis pies, y me hunden en el polvo de la muerte. Yo puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran con aire de triunfo. Se reparten entre sí mi ropa y sortean mi túnica. Y vamos de nuevo a los evangelios. Después de crucificarlo, los soldados sortearon sus vestiduras y se las repartieron, y sentándose allí se quedaron para custodiarlo. Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en 4 partes, una para cada uno. Tomaron también la túnica y como no tenía costura, porque estaba hecha en una sola pieza de arriba abajo, se dijeron entre sí, no la rompamos, vamos a sortearla para ver a quién le toca. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los 2 que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Perdón, esto ya lo vi. No. Antes de pasar a eso. Bueno, acá se pueden dar cuenta la dimensión profética, ¿no? de los salmos, como Jesús, como que Jesús evoca este salmo, como él fue revelando también su misión, ¿no? Su mesianismo a lo largo de toda su vida. Por momentos tenía la revelación como del Mesías y haciendo milagros, ¿no? Mostrando su poder en ese sentido, ¿no? Su mesianismo haciendo un montón de milagros, también cumpliendo profecías que se habían anunciado de él. Y acá en la cruz muestra la otra dimensión mesiánica, ¿no? Del siervo sufriente, también como nos dice Isaías, y acá va mostrando, evocando este salmo, a ver si que hagan memoria de esta profecía del Salmo 22, que habla acerca de él, de exactamente lo que está viviendo. Acá podemos ver las descripciones de lo que dice este salmo y lo que le fue pasando a Jesús, por eso este paralelo con los evangelios, que me parece tan, tan espectacular. Y en este sentido es que Jesús lo lleva a su plenitud, ¿no? Le da esta dimensión profética. Y acá, antes de seguir con el tema del Salmo, les quería mostrar también algo que me pareció hermoso preparando esto, que es
¿Qué pasaba en ese momento? ¿Qué rezaban los judíos en el templo y en sus hogares en este momento en que Jesús estaba evocando este salmo y rezando, o sea, muriéndose en la cruz, ¿no? Habíamos dicho que en el judaísmo había 3 momentos de oración clave que acompañaban, que habían surgido para acompañar los 3 momentos de sacrificios en el templo. Son por la mañana, por la tarde y por la noche. Las oraciones de la tarde, que son las oraciones en el momento, nosotros los evangelios nos dicen que la crucifixión se dio alrededor de las 3 de la tarde, no en el horario de la tarde. Entonces vamos a ver algunas de las oraciones que se dan en este momento de la tarde, que se llaman la oración, la minjá es la oración de la tarde, ¿no? Entre ellas está el Shema, que es la oración que está siempre presente de la mañana a la tarde y la noche, que es el escucha Israel, ¿no? El Shema que nos dice el Deuteronomio, el Señor es nuestro Dios, es el único Señor, siempre se hace énfasis en esto. Y después está lo que es la amidad, ¿no? Y la amidad lo que se llama es la oración de pie, que tiene 18 bendiciones que son a la vez peticiones, ¿no? Esto nosotros acá vamos a ver muy resumidamente, porque son 18, es largo para compartir todo, que está en esto que les comentaba, el Sidur, ¿no? Donde en el Sidur, este libro de Tejilat Hashem, que decíamos, están todas las bendiciones del pueblo de Israel, ¿no? Tenemos la oración para la muerte, cuando se muere alguien, la oración es en un matrimonio, las oraciones por la mañana, de la tarde, de la noche, cuando uno se despierta, cuando uno se va a dormir, para bendecir la mesa, oraciones en todo momento, están todas en esta recopilación. Y acá también tenemos lo que son las 18 bendiciones de la amidad, y que tenemos las peticiones. Se le pide a Dios, por ejemplo, que traiga pronto al descendiente de David, al Mesías judío. Se pide a Dios que acepte nuestras plegarias y tenga compasión. Y se pide a Dios que restablezca el servicio del templo y sus ofrendas, ¿no? Esto, fíjense, en el contexto de la época de Jesús, y vamos a ver así solamente algunas cortitas oraciones que se estaban rezando en el mismo momento en que Jesús estaba entregando como Mesías. Entonces fíjense, visualícense, yo ahora las voy a leer, pero vayan viendo, o sea, lo que el pueblo estaba rezando en ese momento, en sus hogares y en el templo, y lo que se estaba dando en ese momento en la cruz. Dice, bendito eres tú, Adonai, nuestro Dios, y Dios de nuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, el Dios grande, poderoso y temible, Dios ensalzado, que otorga generosas bondades, que lo crea todo y recuerda la devoción de los patriarcas, y que por amor trae un Salvador a los hijos de sus hijos en aras de su nombre, ¿no? Él sustenta a los vivientes con amorosa bondad, resucita a los difuntos con inmensa misericordia, sostiene a los que están cayendo, cura a los enfermos, libera a los atados y cumple su promesa a los que duermen en el polvo. ¿Quién es como tú, poderoso? ¿Quién se compara a ti, Rey, que trae la muerte y restaura la vida y hace florecer la salvación? Regresa con misericordia a Jerusalén, tu ciudad, y habita dentro de ella como tú has prometido. Establece rápidamente el trono de David, tu servidor, en ella, y reconstrúyela pronto en nuestros días como un edificio eterno. O sea, acá podríamos hablar horas, ¿no?, de cada una de las partes de estas oraciones, pero fíjense que hablan un montón acerca del cumplimiento de Dios del envío del Mesías, ¿no? Envía por amor, acá al principio, trae al Salvador a los hijos, ¿no?, en aras de tu nombre, ¿no?, lo que vos prometiste desde Abraham, por favor, tráenos al Salvador, ¿no? Quien cura a los enfermos, nos dice, quien se compara a ti, que trae la muerte y restaura la vida, ¿no? Lo mismo que va a hacer Jesús, ¿no? Se muere y resucita, ¿no? Justamente, combate la muerte y restaura la vida en ese momento. Regresa con misericordia a Jerusalén, ¿no? Habita dentro de ella, ¿qué es lo que hizo Jesús? Habitó entre nosotros. Restaura tu servicio, el trono de David es la promesa, ¿no?, de mesiánica también, que Dios le vuelve a decir a David que él a través
de la descendencia de Abraham y de David va a traer el restaurar su trono, ¿no? Un trono, pero que esta vez va a ser eterno, no solamente del mundo, sino un trono que trasciende, lo mismo que hizo Jesús. Y acá estas oraciones que se están haciendo en este momento en el templo, está Jesús en la cruz entregando su vida, ¿no? Cumpliendo Dios. Todas estas promesas que se le pidieron durante años se están cumpliendo en este momento que el pueblo está rezando estas peticiones. Me parece para hacer una meditación hermosa en este momento, ¿no? Jesús está en la cruz rezando por todos nosotros, ¿no? Sus palabras a la vez son nuestras peticiones y la entrega es la respuesta a nuestras peticiones. Pues Jesús muere con las palabras de los salmos en sus labios y la oración y la entrega se hacen uno, ¿no? Él está rezando, reza por todos nosotros y a la vez se entrega, ¿no? La oración, toda nuestra oración y la entrega de Él se hacen uno en ese momento de la cruz. Y volviendo a esto que hablábamos del Salmo, ¿no? Para que haya entrega, esto que Jesús dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿no? Eso es entregarse completamente a Dios. Para que uno se pueda entregar, tiene que haber confianza. O sea, acá estamos viendo cómo Jesús, ¿no? La oración de Jesús en los Salmos, y a la vez aprendiendo nosotros a rezar los Salmos, ¿no? Jesús se encarnó y nos vino a enseñar cómo vivir, ¿no? Cómo ser humano y a la vez cómo rezar. Y en este momento también podemos aprender de esto, ¿no? Acá dice, para que haya entrega debe haber confianza, ¿no? Cuando nosotros confiamos a alguien, nos entregamos a una persona en la vida, es porque confiamos en esa persona. O cuando esos juegos que a veces se hacen de chicos o se hacen en cuestiones empresariales de coaching, donde uno se tira para atrás y alguien lo tiene que sostener, ¿no? Eso es uno para tirarse hacia atrás tiene que estar seguro que va a haber alguien que lo esté agarrando. Entonces es importante ver este proceso, ¿no? Que hay una entrega, pero porque hay confianza. ¿Y cómo lo podemos ver? Fíjense acá, el Salmo, cómo sigue el Salmo 31 que nos dice, el Salmo 31 el mismo donde dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dice, yo me refugio en ti, Señor, que nunca me vea defraudado. Líbrame por tu justicia, inclina tu oído hacia mí, y ven pronto a socorrerme. Sé para mí una roca protectora, un baluarte donde me encuentre a salvo. Porque tú eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre, guíame y condúceme. Sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi refugio. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú me rescatarás, Señor, Dios fiel. Esto es todo el contexto hermoso de la entrega de Jesús cuando dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y podemos ver esto que decíamos al principio del Salmo que empezaba, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? ¿Cómo pasa este salmista del sentimiento de abandono y soledad a una entrega total? Veamos en el medio del Salmo justamente dónde nos está mostrando, ¿no? Acá yo siempre digo y sabemos como creyentes que la confianza y la fe no son ciegas, ¿no? Nosotros tenemos la fe y tenemos razones para nuestra fe, como dice Pedro, ¿no? Siempre tenemos que saber razones para nuestra fe. No somos, decimos, creemos porque no me lo enseñaron y porque creo y no me lo cuestiono. Para nada. Nosotros tenemos la fe y la razón nos la dio Dios justamente para poder dar razones de nuestra fe. Tenemos evidencia por todos lados de nuestra fe. Y acá el salmista lo ve claramente. Por eso puede confiar en Dios. Y fíjense que a lo largo del Salmo 22 tenemos distintas partes donde se hace memoria. La memoria es central. Al pueblo de Israel se lo conoce como el pueblo de la memoria. Y no es solo por hacer memoria de las cuestiones terribles y trágicas que le pasaron al pueblo para no olvidar y que no se vuelvan a repetir, sino que la memoria es clave porque la Biblia, la palabra de Dios, no estaba siempre escrita y cada uno tenía su Biblia en su casa o su Torá donde poder estudiar, sino que se transmitía de forma oral. Entonces la memoria era central para transmitirla de los hijos de los padres a los hijos para continuar y transmitir la palabra de quién es Dios, transmitir este amor de Dios, la fe, ¿no? Entonces la memoria es central. Y acá fíjense que el salmista, para pasar del momento de desesperación, de desolación,
a una confianza y a una entrega, justamente recurre a hacer memoria. Memoria en dos etapas. Memoria de la historia del pueblo de Israel y la memoria del paso de Dios en su propia vida. Veamos acá estos versículos. Dice, en ti confiaron nuestros padres. Confiaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron salvados. Confiaron en ti y no quedaron defraudados, ¿no? Esto es lo que antes vimos, el tema de la confianza. Fíjense cómo el salmista está recordando toda la historia de Israel y cómo sabe que siempre que los padres, sus padres, ¿no? El pueblo, confió en Dios, nunca los dejó en banda, ¿no? Siempre los libró, siempre fue salvado. Entonces esa memoria de quién es Dios, es un Dios que es fiel, fidedigno, que nunca deja a su pueblo, que siempre cumple sus promesas, renueva la confianza en el creyente, ¿no? Haciendo memoria de quién es Dios y cómo obró a lo largo de la historia. Y también fíjense cómo hace memoria de su propia historia personal. Cuando tuviste mi aflicción y supiste que mi vida peligraba, no me entregaste al poder del enemigo, me pusiste en un lugar espacioso. Y dice, él me mostró las maravillas de su amor en el momento del peligro. Tú escuchaste la voz de mi súplica cuando yo te invocaba, ¿no? El salmista también va haciendo memoria de momentos en que Dios pasó por su vida, que eso es lo que todo creyente tiene que hacer, ¿no? Conocer la historia, la revelación, la palabra de Dios para conocer la historia de su pueblo y conocer quién es Dios y cómo fue actuando, cómo fue obrando, ¿no? Por ejemplo, hoy hay momentos que nos desesperamos, ¿no? Que podemos decir, escuchamos las noticias o vemos cosas malas que pasan en el mundo y podemos decir, ¿dónde está Dios? ¿Por qué los poderosos son los que triunfan? El mal está triunfando. Pero si nosotros conocemos la historia, hacemos memoria de cómo fue la historia de la salvación siempre del pueblo de Dios, sabemos que siempre pasó, siempre Dios actuó en el silencio, siempre Dios actuó a través de los débiles, nunca de los poderosos, siempre estaban los poderosos en el aparente poder, pero siempre estaba Dios trazando su historia, ¿no? Siempre estaba Él ahí trazando todo lo que estaba ocurriendo y teniendo el control de todo lo que hacía. Entonces hacer memoria, conocer esta historia, hoy nos trae esperanza, nos da consuelo de saber que Dios sigue obrando. Entonces conocer la historia del pueblo y conocer la historia también de Dios en nuestra vida. ¿Cuántas veces nos pasó que tuvimos momentos también de soledad, de desolación, que sentíamos decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No sentimos a Dios en nuestra vida y después cuando ya pasó ese momento, hacemos memoria y entendemos y pudimos aprender de ese momento y nos dimos cuenta que sí estaba Dios. Quizás no del modo en que nos hubiese gustado que esté, resolviéndonos el problema ya, dándonos el consuelo, ¿no? Pero sí estuvo obrando y nosotros aprendimos de ese momento y ese momento nos trajo a donde hoy estamos, ¿no? Entonces, haciendo también memoria, podemos ver que si hoy, en algún momento de nuevo, nos encontramos en una situación de desolación, en que no sentimos dónde está Dios, podemos hacer memoria del paso de Dios en nuestra historia y sabemos que nunca nos entregó al poder del enemigo, ¿no? Siempre estuvo allí. Quizás decimos, quizás del modo que queremos, a veces sí, a veces no, pero nunca dejó de estar, nunca nos abandonó. Entonces el salmista nos va enseñando a orar a nosotros de esta forma, ¿no? Esto es lo que veníamos diciendo, ¿no? Meditando todos los acontecimientos podemos revivir, ¿no? Nuestra esperanza, pero no como una mera ilusión de un mejor porvenir, sino que por la memoria concreta en la que Dios obró en nuestra vida y en la del pueblo, que es lo que estuvimos hablando recién. Y fíjense al final de estos salmos, cómo nos van conduciendo, ¿no? Estos salmos nos dan consuelo, alegría, y después cómo llevan a la alabanza y a la evangelización. Vamos a leer estas últimas citas de los salmos. Dice, amen al Señor, todos sus fieles, porque Él protege a los que son leales, y castiga con severidad a los soberbios. Porque solo el Señor es Rey, y Él gobierna las naciones. Todos los que duermen en el sepulcro se postrarán en su presencia. Todos los que bajaron a la tierra doblarán la rodilla ante Él, y los que no tienen vida glorificarán su poder.
fíjense esto, ¿no? Como el proceso, ¿no? De todo el Salmo, todos estos salmos que nos llevan de la desolación, desesperación, sentimiento de abandono, y cómo el salmista va haciendo memoria, ¿no? De Dios en la historia del pueblo, de cómo todos los que confiaron, Dios nunca los abandonó, y de la misma manera en la historia del salmista personal, nunca lo abandonó, nunca lo dejó en el poder de sus enemigos, siempre Dios nos protegió. Entonces inmediatamente eso le renueva su confianza, le da alegría, y a la vez eso lleva a la alabanza a Dios y a evangelizar, ¿no? ¿Qué significa? Cuando yo tengo una buena noticia, cuando conozco algo, cuando veo una serie, una película, o veo un restaurante que me encanta, quiero recomendársela a mis amigos, quiero recomendársela a la gente que quiero, porque, ay, no sabes qué buena serie, no te la podés perder. Imagínense acá, ¿no? El Dios, el mejor tesoro que podemos encontrar, naturalmente nos lleva a agradecerle a Dios, a alabarlo y a evangelizar, a transmitírselo a otras personas, ¿no? Esto es la buena noticia, el tesoro que encontramos que nos da tanta alegría en nuestra vida. Entonces, acá, digamos, tenemos como si fuesen 4 pasos, digamos, lo puse yo acá como ordenadamente, qué es lo que la oración de los salmos nos puede brindar, todo tipo de oración, ¿no? Pero acá con estos ejemplos que fuimos viendo, es como fue al principio la descarga, ¿no? La expresión de lo que hay en nuestro corazón, nuestros sentimientos de desolación. Dios mío, ¿dónde estás? ¿Por qué me has abandonado? ¿No? O esta sensación de que a veces hay personas que piensan que quizás no me puedo enojar con Dios. No, enojarse con Dios, establecer este vínculo, esta relación con Dios, de la misma manera que tenemos relaciones con otras personas, con amigos, con nuestra familia, con nuestro esposo, esposa, ¿no? De esa misma manera que nos relacionamos, que nos podemos enojar y también vivir momentos lindos, es nuestra relación con Dios, es un vínculo real, no es una relación cordial donde no tenemos esa confianza. Justamente el enojo es parte de la oración. Enojarnos con Dios, pero hablarle a Él, es una forma de oración. Entonces, el Salmo nos permite eso. Hay un montón de salmos que nos muestran dónde expresar nuestros enojos. Hay salmos, como, no sé si ven, por ejemplo, el Salmo 58, se llaman salmos imprecatorios, ¿no? Donde Dios donde el salmista habla de hacer guerra a los enemigos. Dios, por favor, venga a los enemigos, a los que me hacen el mal. Hay un montón de cosas que nosotros podemos expresarlas a Dios, no hacer la violencia por mano propia, ¿no? Sino que expresar nuestras emociones, porque justamente son palabras que Dios le da al ser humano para que pueda expresar, y Dios nos conoce y Dios nos hizo de esta manera. Entonces no está mal poder expresar los sentimientos oscuros. Sí, qué mejor que podérselos transmitir a Dios, ¿no? Nuestros sentimientos más profundos, ¿no? Revelar todo nuestra alma a Dios. Es lo mejor que podemos hacer. Entonces, al principio es esta expresión, ¿no? Usar, si en momentos de necesidad podemos expresar todo lo que hay en nuestros corazones. Y después ir haciendo esto en memoria, ¿no? De quién es Dios, revelado en toda la historia de la salvación, ir conociendo, ¿no? Cómo fue obrando Dios en la historia. Y después, ¿qué fue haciendo Dios en nuestra vida? Esto que fuimos viendo, el paso de Dios, ¿no? En momentos que sí estuvo presente claramente, que sabemos que Dios estuvo ahí, y en momentos que quizás en el momento tanto no lo sentimos, pero que después, viéndolo en retrospectiva, pudimos darnos cuenta que Dios estaba obrando y que eso nos sirvió de algo. Entonces también que siempre estuvo presente y nunca nos entregó en manos de nuestros enemigos. Y por último, este consuelo que nos lleva a la alegría, le damos acción de gracias a Dios y alabamos a Dios, ¿no? Y evangelizamos, le contamos a otros lo que conocimos, ¿no? Lo que hemos visto y oído, cómo nos dice Dios, porque es lo que nosotros pudimos experimentar de este amor tan grande de Dios. Como que serían estos pasos, ¿no? Entonces, dar este ejemplo nos da un consuelo para el alma, y además esto, ¿no? Nos va aumentando el conocimiento de Dios, ¿no? Haciendo este repaso de Dios en la historia, vamos conociéndolo aún más, quién es Dios, y además aumenta nuestro amor hacia Dios, porque nos da este nuevo consuelo en este nuevo momento de nuestra vida, nos aumenta el amor que tenemos hacia Él. Y acá volvemos, como para ir dándole un cierre, volvemos al principio, esto que yo les decía, los salmos, ¿no? El libro de los Tehilim en hebreo, que son alabanzas. ¿Es correcto poner este nombre de alabanzas cuando estamos hablando de que hay salmos
imprecatorios, salmos donde se dice a Dios la confesión de los pecados, salmos donde se le pide perdón a Dios, se le suplica por su ayuda. ¿Dónde está la alabanza en ese momento? Pero veámoslo de este punto de vista. Toda oración nos conduce de algún modo a la alabanza. Porque fíjense que cuando nosotros le pedimos perdón a Dios, en realidad estamos reconociendo primero su lugar y le estamos diciendo que Él es misericordioso y que Él es quien tiene el poder de perdonarnos. Por eso nos lleva a poder pedirle perdón, como en el Salmo 50 o 51, que es un salmo hermoso. Después cuando le pedimos protección a Dios, por favor Dios, ayúdame en este momento, protégeme. ¿En qué momento podríamos decir que hay una alabanza? Pero la otra es como son la misma moneda que tiene sus dos caras, ¿no? Cuando le pedimos protección, le estamos diciendo a Dios que Él es nuestro protector y que Él es nuestro refugio, ¿no? Entonces es de alguna forma alabar también a Dios. Y la misma forma esto de los salmos imprecatorios, estos salmos que se les pide a Dios que haga justicia, que reviente a nuestros enemigos, porque si ustedes leen estos salmos son terribles, ¿no? Se dice que quisiera, no sé, chapotear en el charco de las sangres de mis enemigos, ¿no? Dice el salmista. Y uno dice, esto es palabra de Dios inspirada, o sea, ¿cómo puede ser? Pero en realidad es justamente reconocer, ¿no? Que Dios es justo, Dios es misericordioso, y yo quisiera hacer todo eso con mis enemigos, pero se lo entrego a Dios en oración. Y como Dios es justo, Dios va a hacer justicia recta, ¿no? No como que la haría yo. Y es válido también a veces sentir este enojo, ¿no? Dios dice, Jesús nos dice en las bienaventuranzas que benditos, ¿no? Los que tengan, bienaventurados los que tengan sed de justicia. Y justamente cualquier persona con un corazón puro tiene sed de justicia, ¿no? De ser justo, ¿no? De ser santificado ante Dios, y a la vez que se haga justicia, que la gente sea justa. Entonces obviamente que ese corazón puro se va a enojar e indignar cuando haya hechos de injusticias en el mundo, ¿no? Entonces también entregarle a Dios este enojo que tenemos para que Él haga justicia. Acá yo pongo una cita, Yuraki es un autor judío, que ahora ya no vive más, pero tiene una introducción a los salmos que es hermosa, todo un hermoso texto, y justamente dice, no suplicaría el hombre si no esperara ser escuchado, ¿no? Entonces todas nuestras súplicas, por más que sean de enojo, por más que sean de amor o de alabanza, siempre conducen a la alabanza, porque sabemos que ahí detrás hay un Dios que nos está escuchando y que nos va a responder. Por eso le suplicamos a Él. Y lo último, hay este autor que Alonso Jekyll que dice, tiene esta hermosa metáfora de los salmos, ¿no? Que cuando hablamos de la palabra de Dios que nos la entrega, ¿no? Como un niño que comienza a pronunciar las primeras palabras, ¿no? Vieron que los bebés van aprendiendo el lenguaje de sus padres, ¿no? De la gente de su entorno, pero sobre todo de su padre y su madre. Entonces al principio el bebé no sabe hablar, pero va reconociendo sonidos y va empezando a balbucear algunas palabras, y los padres lo van conociendo y van respondiendo de acuerdo a eso que va balbuceando. Entonces, pero quizás después ve que cada vez que la madre trae la leche, dice las palabras leche, entonces el chico cuando la empieza a aprender a usar y la empieza a decir, ve que cuando él dice eso, la madre le trae leche, entonces ahí empieza a aprender ese lenguaje, ¿no? Bueno, de la misma manera los salmos, quizás a veces podemos agarrar un salmo y decir, no entiendo nada de lo que dice acá este salmo, o sea, la verdad me encanta, me parecen palabras poéticas, pero no sé qué estaría diciendo. Pero cuando son la palabra de Dios que nos la va entregando a nosotros para que nosotros la llevemos a Él, ¿no? En esta escalera hacia Dios. Entonces, cuando nosotros quizás al principio no las sabemos articular, no sentimos lo que estamos diciendo, pero las vamos pronunciando cada vez y van haciendo un sentido. Y quizás como el bebé que al principio las pronunciaba sin entender lo que decía, pero va viendo que surgen efectos, después las vamos aprendiendo y vamos entendiendo lo que dicen estas palabras. O sea, me parece un ejemplo muy hermoso. Además, recuerden que siempre la palabra de Dios es eficaz, ¿no? Eficaz y performativa, ¿no? La palabra de Dios hace lo que dice. De la misma manera cuando dice que se haga la luz y se crea la luz,
toda palabra de Dios es así de eficaz. Entonces, cuando nosotros rezamos con sus palabras, esa palabra actúa en nosotros, ¿no? Va transformando nuestra alma, nuestra mente, y nos va llevando un poquito más, nos va acercando a pensar y a sentir y a actuar un poquito más como Dios, ¿no? Para ir transformándonos un poquito más en Él, que es esta vocación que estamos llamados a hacer, que es hijos de Dios, ¿no? Esa es nuestra única y verdadera vocación. Esta palabra que Isaías dice, así sucede con la palabra que sale de mi boca, ¿no? Ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo le encomendé, o todo lo que yo quiero, y cumple la misión que yo le encomendé, ¿no? Esta es la palabra de Dios. Nunca vuelve a él estéril. Así que esta palabra que él nos entrega y baja por esta escalera, ¿no?, de Jacob, y nosotros la pronunciamos y vuelve hacia él, nunca llega igual, nunca llega sin haber hecho efecto. Entonces podemos tener certeza que la oración de los salmos, recéndola, entendamos o no entendamos lo que dicen, nunca va a llegar estéril a Dios y siempre va a tener una transformación en nosotros. Así que con esto dejo por si tienen alguna consulta o algún comentario que quieran hacer. Gracias, Luciana. Le vamos a pedir al pastor Agustín, que está ahí, que pueda desmutearse. Maravillosa tu enseñanza. Y ahora vamos a abrir el espacio para que los hermanos que quieran hacer preguntas o darte algún comentario lo puedan hacer. ¿Sí? Bueno. Pero mientras algunos se va animando, bueno, yo te agradezco la pasión con que enseñás. La pasión y el gusto y la generosidad para enseñar todo lo que enseñaste. La hermosa presentación que hiciste que nos ayudó a seguirte, porque fue muchísima información, pero la forma en que enseñaste fue maravillosa, y gracias por eso. La verdad que... Y recupero el tema de la memoria. La memoria como algo central para un pueblo que no tenía escritura, y ahora la memoria a través de las fiestas y seguir con la memoria. Sí. Tengo más comentarios, pero quisiera dejar al resto de los compañeros, amigos, hermanos de la visión y los que han sido invitados hoy, que puedan abrir y puedan compartir contigo. Bueno, recuerden que cualquier cosa, sé que es mucha información, hay tantas cosas tan hermosas, por eso elegí solamente algunos salmos, porque imagínense, es en cantidad de cosas hermosas. Yo la presentación te la puedo mandar después a vos, y el que quiera la puede volver a tener, todo también por las dudas. Bueno, Pastor Miguel, ¿usted quiere hacer alguna pregunta? Adelante. Buenas noches, que Dios les bendiga. Estaba escuchando el mensaje de la hermana, es un mensaje precioso, y muchas veces nosotros nos identificamos con la palabra del salmista, porque muchos de nosotros vivimos a veces situaciones espirituales de esa misma manera, y queriendo saber que hay un Dios de amor que nos entiende, que conoce nuestro corazón, y que esta palabra es una palabra en verdad fuerte, una palabra realmente que llega al corazón. Y lo otro es que no estamos solos, nunca estamos solos. Aparentemente parece que estuviéramos con la soledad y el dolor dentro de nosotros, pero hay algo tan hermoso, que Él está al lado nuestro y está en nuestro corazón, y Él levanta nuestros brazos. Así que yo bendigo a la hermana por esa palabra, que para mí, en forma personal, es una bendición. Muchas gracias. Desde Uruguay les saludamos en el nombre de Jesús Adonai. Bueno, qué lindo, muchas gracias, Miguel. Tal cual, no estamos solos para nada. Bendiciones, amén. Qué es bueno. una bendición, y que el Señor la siga usando mucho también. Bueno, gracias. Pastor Agustín. Sí, es posible recibir la presentación para todos los que están pidiendo. Vamos a tenerla cuando Luciana nos la envíe y la vamos a repartir. Sí, yo creo que
me reveló algo que siempre, digamos, nos dejó perplejos, ¿no? Que es la oración de Jesús: ¿por qué me has abandonado? Creo que eso siempre nos ha quedado una duda teológica, y creo que, bueno, con esto que aclaró Luciana, nos hace bien, porque uno dice, bueno, Jesús comenzó orando así, pero no terminó, sino que comenzó orando ese salmo, y eso nos arroja luz en este tema de que él no solo pronunció la primera frase del salmo, sino que posiblemente continuó orando. Lo que pasa es que nosotros no tenemos el registro del Evangelio, ¿no? Así que de vuelta, como siempre, entender el contexto judío nos ayuda a entender mejor el Evangelio, ¿no? Sí, es tan importante, tal cual en la Semana Santa que se lee tanto estas lecturas de la Pasión y está en los Evangelios que dice todo el tiempo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y uno se queda, ¿no? Con esto de decir, ¿cómo puede ser, no? Y esto es lo que decía antes, cómo surgen estos interrogantes, pero Dios lo abandonó, ¿cómo puede ser? ¿O qué? Y entonces si lo abandonó a Jesús, ¿qué voy a esperar de mí? ¿No? Y entender el contexto, entender todo lo que dice ese salmo, cómo él está en todo ese salmo, además de transmitir la confianza, ¿no? Evocar esta confianza y poder entregarse a Dios, cómo está mostrando el cumplimiento de su mesianismo y de lo que está pasando en ese momento. Es impresionante cuando uno lo lee, realmente el salmo yo lo leo desde la Biblia católica y digo, no, voy a ir a la Biblia hebrea porque acá debe estar cambiado, porque no puede ser tan idéntico a la Pasión. Y vas a la Biblia hebrea y es tal cual, de la misma forma que los cantos del siervo sufriente en Isaías, ¿no? Tiene estas Ajá. profecías mesiánicas que describen a la pasión de Cristo y son impresionantes. Y Luciana, ¿y qué pasa cuando los judíos leen ese Salmo 22? No pueden ver a Jesús para nada ahí. ¿Cómo lo leen ellos? Y en realidad depende, o sea, es el tema también con el Salmo 22 o el Isaías 53, que es igual también, ¿no? Todas estas descripciones. Hay distintas interpretaciones, se habla de que en realidad no iba a ser el sufrimiento, se habla de Israel como el sufriente. Es muy largo de explicar, ¿no? Pero la verdad que también, por ejemplo, una vez hablando con una amiga, ¿no? Más allá de la teología judía, hablando cara a cara con una amiga judía, le comentaba esto y me decía, bueno, pero los evangelistas conocían todos estos salmos y conocían las escrituras de Isaías, entonces también hicieron la descripción de la pasión en función de lo que ya conocían como para darle su cumplimiento. Válido su aclaración. Pero lo que yo le decía es, ellos murieron torturados dando testimonio de que eso fue verdad, o sea, en primera persona, ¿no? Porque una cosa es decir, bueno, me lo contaron y hay muchos mártires o mucha gente que muere por algo que le contaron, pero ellos son testimonios de primera persona, y uno no va a morir por una mentira que uno redactó, ¿no? Uno va a mentir por un testimonio verdadero, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. O sea, el tema de las profecías y qué piensan los judíos es enorme, porque hay un montón de detalles. Pero bueno, en resumen, digo esto solamente. Claro. Adelante, Pedro. Luciana, quedé realmente enamorado de tu enseñanza, porque me llevaste a recordar algo que en lo personal me maravilló cuando lo encontré, que son las instrucciones que David Amelech puso sobre los salmos. Él instruyó, y quisiera, si me lo permiten y me regalan unos minutos, hay varias instrucciones, más que son las instrucciones, el Salmo 55, el 67, el 76, dice, Salmo sobre Neguinot. Tuve que estudiar qué es Neguinot, y entendí que Neguinot es un instrumento de 8 cuerdas. Aprendí que con ese instrumento era el instrumento donde afinaban todos los demás instrumentos en el templo. Sobre Neguinot. Aprendí de este detalle y aprendí de un salmo en particular, uno que es el único que tiene las siguientes instrucciones, que es el Salmo 46. Dice al músico principal de la casa de los hijos de Coré, salmo sobre Alamot.
Cree que me introduje en ese océano para investigar qué es lo que era Alamot. Y es interesante porque tuve que ir a cuando el ángel Gabriel visita a Miriam y la saluda. Y no le dice, como dicen algunos textos, salve, oh bienaventurado. No le dice así. Tú acabas de decir, uno tiene que ir al texto hebreo, tiene que ir a la raíz. Si bien es cierto, el Berija allá tenemos información que no es el original, pero cuando uno va al hebreo, ¿qué es lo que está diciendo? Cuando el ángel saluda a Miriam y le dice, Shema Miriam, ve al mar Betula. ¿Qué le está diciendo? Porque la jovencita se sorprende y le dice, ¿qué saludación es esa? ¿Por qué me saludas así? Yo es verdad estoy comprometida con Joseph, pero todavía no estoy preparada. Y él le dice, no te confunda, porque lo que le dice es extraordinario, mis hermanos. Él no le habló en la lengua griega, le habló en hebreo. Esto tenemos como precedente el libro de los Hechos, en el capítulo 26, en 26-14, Pablo está relatando sobre la conversión y le dice que él iba camino a Damasco con carta a los principales, cuando una luz lo enseguida, se va cuerpo en tierra y escuchó una voz que le habló en la lengua hebrea. Y le dijo, ahí tenemos el precedente. Entonces el ángel le habló a esta jovencita, ¿en qué lengua? En la lengua hebrea, a una niña ortodoxa. Eso era Miriam, una niña ortodoxa, una joven ortodoxa. Y le dice de esa manera. Cuando uno lee el texto, le dice, Shema Miriam, Be'alma, Betula. Entonces tenemos dos palabras hebreas que tenemos que desglosarlas, entenderlas para poder comprender qué le está diciendo el ángel. Porque la palabra alma, que es el único salmo que tiene esta instrucción, que es el Salmo 46, dice salmo sobre Alamot. Y Alamot es la pluralización de la palabra alma. Y alma, cuando vamos al diccionario Strong, significa joven, doncella, virgen. Pero el ángel le dijo, ve alma, betulá. Usó otra palabra más, no usó jovencita. Jovencita en hebreo es Nahará. Él sino que usó esta otra, betulá. ¿Y qué significa betulá? A saber, hermano, curiosamente significa joven, doncella, virgen. ¿Y dónde está la diferencia? Hay una gran diferencia. Alma es una joven doncella virgen que no ha menstruado. La instrucción que da David Amelech a este salmo es, este salmo lo van a interpretar esta jovencita. ¿Por qué? Porque cuando da instrucciones sobre el Neguinot, enseña el por qué. Cuando David Amelech acompañaba al rey Saúl y el rey Saúl caía, era atacado, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes qué es lo que hacía David Amelech? Tocaba el arpa, entonaba cánticos y esos acordes subían a la presencia del Santo Bendito, junto al canto de los ángeles. Eso es lo que dice David Amelech. Y entonces enviaba el Santo Bendito sobre David Amelech paz, tranquilidad, y se calmaba el espíritu de David. Y por supuesto de Saúl, que es el que estaba complicado. ¿Qué está diciendo acá el Santo Bendito? ¿Por qué dice esto? Porque le hace la diferencia a Miriam. Miriam comprende que ella está en una etapa que no se puede caer. Efectivamente, ella estaba comprometida con Joseph, pero no podía complementar su matrimonio. No podía, no estaba preparada. Eso es lo que le dice la niña al ángel. Yo aún no estoy preparada. Y el ángel le dice, mira, no te preocupes, ni te conturbe tu corazón, porque Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, vendrá sobre ti. Ahí le cuenta, y ahí ya adquiere paz. Alma, Betulá. Betulá son dos jóvenes. Una que no ha menstruado y la otra que ya lo hizo. Betulá. Era joven, era doncella, era virgen y estaba ya preparada para llegarse a su esposo. Alma no lo estaba. Eso es lo que le dice el ángel. Pero ¿qué es lo que hay aquí? ¿Cuál es la importancia? Porque el canto de estas doncellas, Alma, junto al canto de los ángeles, sube a la presencia del Santo Bendito y el Santo Bendito dice, ahí está mi pueblo, esos son los míos. Y envía sobre ellos sanidad, liberación, salvación, regocijo y lo que nuestra hermana nos acaba de enseñar respecto a los salmos, cuando el Santo Bendito nos reconforta y nos restaura, nos perdona. Alma Betula. El único salmo que tiene esa instrucción es el Salmo 46.
Si estoy equivocado, corrígeme, Luciana, o... No, eh, no sé al respecto, la verdad no lo conozco, no conocía esto, lo voy a investigar, lo voy a investigar. qué bien, qué bien. Muy bien. Gracias, Yo Pedro. quería Parece hacer una pregunta. una mini clase Fabio. dentro de otra. Adelante, Fabián. Le quería, como curiosidad, siempre tuve y leo varias citas en los Salmos y en otros pasajes de la centralidad que tiene en el pueblo de Israel, y se lo quiero preguntar a Luciana como judía, ¿por qué Dios pensás que le pide a Israel que lo alaben con danzas? Yo creo que tiene que ver dos cosas, digamos. Primero está se podría decir, ¿por qué alabar a Dios, no? ¿Por qué acaso Dios necesita ser alabado? Primero por un lado, ¿no? Y después el tema de por qué con danzas, ¿no? En cuanto a lo primero, ¿por qué las alabanzas a Dios? Esto que yo les iba diciendo, ¿no? La palabra de Dios es revelación acerca de quién es Dios y quién es el ser humano, ¿no? Y tenemos desde el Génesis la creación del hombre, es que está hecha a imagen y semejanza de Dios. Y ahí reside nuestra dignidad como ser humano, y inherente a todo ser humano, más allá de lo que hagamos y no hagamos, ya el ser imagen y semejanza de Dios nos da esta dignidad. Entonces, también como seres humanos, digamos, el alabar a Dios es como, de la misma manera que todo ser humano quiere buscar su identidad, quiénes son sus padres para entender quién es uno, reconocer quién es Dios, ¿no? Y alabarlo a Dios y decir, a ver, Dios es grande, Dios es misericordioso, Dios es todopoderoso, Dios es lo mejor. Es decir, y nosotros somos hijos de esto, ¿no? Como que estamos hechos con su imagen y semejanza, no para engrandecernos, decir, entonces soy lo más, no somos Dios, ¿no? Estamos hechos un poco menos, como dice el Salmo 8, estamos hechos menos que Dios, pero estamos hechos con su con estas cosas, ¿no? Es nuestro Padre y es quien nos ama, ¿no? Quien creó todo es quien hoy yo le puedo rezar, y el que creó todo el universo y estas montañas y estos paisajes hermosos es a quien recibe mi súplica, ¿no? Y el que me da el consuelo. Es como entender quién es Dios alabándolo, también entendemos quiénes somos nosotros y de dónde venimos. Eso por un lado, ¿no? O sea, no porque Dios necesite ser alabado, sino que por alabándolo a Él entendemos más acerca de nosotros y de quién está detrás nuestro y quién nos apoya y en quién podemos confiar y en quién podemos entregar nuestro espíritu, ¿no? Eso por un lado. Y después las danzas tienen que ver también para mí con esto de decir, el ser humano no es... decimos a veces, está como impregnado en la cultura esta dualidad de cuerpo y alma, como si fuesen dos entes separados, que en realidad viene de una cuestión de los griegos, no tiene que ver con la visión judeocristiana. La visión judeocristiana del ser humano es cuerpo y alma, es un alma corporizado, ¿no? Somos una unidad completa. Entonces poder alabar a Dios en la danza, ¿no? Con nuestro cuerpo, en las mismas oraciones, en este libro del Sidur que les mostraba, tiene hasta las indicaciones de decir, bueno, en este momento nos inclinamos, en este momento hacemos como, nos movemos, no me acuerdo ahora la palabra, ¿no? Modim o mishtahabim en hebreo, ¿no? Tiene todas esas indicaciones de cómo tenemos que poner nuestro cuerpo durante la oración, porque es esto, ¿no? Cuando juntamos nuestras manos, todo nuestro cuerpo expresa también lo que nuestra alma está sintiendo, ¿no? Por eso también el ayuno expresa, ¿no? Es como conectar en un momento en que nosotros estamos suplicándole a Dios, o en un momento de perdón, o de en Semana Santa, un Viernes Santo, estamos conectando nuestro cuerpo con nuestra disposición del espíritu también, unificando esto. Esa es mi opinión, ¿no? Gracias. Qué bueno. Bueno, ¿hay seguramente alguna pregunta o algún comentario? Tenemos muchos jóvenes y quiero decir, mientras algunos se van animando, que tenemos Uruguay, Chile, Perú, Venezuela, Argentina. Qué bueno.
Yo quería decir algo respecto a, mientras algún otro se va animando, si me permiten, de lo que estabas comentando, Luciana, cuando estabas enseñando. Me vino esto de la escalera de Jacob, de esta conexión con los salmos y de la expresión sincera del estado de ánimo. Y nosotros como creyentes, yo voy a hablar por mí, pero quizás alguno se sienta identificado. Cuando yo empecé en el Evangelio, muchas veces tenía la sensación, que venía esto a través de alguna enseñanza, de que el pueblo judío tenía una conexión religiosa con Dios. Pero hoy, con lo que estabas comentando sobre esta relación a través de los salmos, en todos los estados de ánimo, y el recordar, la memoria, me afirma una vez más esta revelación que tiene el pueblo judío. No estoy hablando del que conoce a su Mesías, ¿no? La revelación del pueblo judío sobre esta relación con un Dios. Porque para estar enojado con un Dios, vos tenés que conocerlo. Estar enojado y expresar ese dolor, ese clamor, y después volver a Él, ¿no? Tenés que conocer, como David, ¿no? Tiene que haber una relación ahí. Y a los que no somos judíos, a veces nos es ajena esa relación, porque la tomamos, como dice el pastor Agustín, nosotros encontramos el Evangelio o la palabra de Dios con la película empezada, pero el pueblo judío tiene toda la historia anterior, nosotros nos es ajena todavía. Así que yo te agradezco todo lo que explicaste, porque me terminó de confirmar más cosas, así que eso quería decir. Bueno, sí, tal cual. A veces con los evangelios nos queda una imagen parcial, ¿no? Porque están también el contexto donde fueron escritos los evangelios, había un momento de como gran disputa entre los judíos cristianos y los judíos no cristianos. Entonces se expresa, ¿no? La palabra de Dios está inspirada por Dios, pero nunca, no es un dictado de Dios, ¿no? Letra por letra. Entonces Dios inspira al hombre, y el hombre con sus capacidades y con su contexto histórico y con su humanidad también expresa ese mensaje teológico, ¿no? Y en los evangelios, o a lo largo de todo, ¿no? Esto que decíamos, cuando vemos en los Salmos o el Pentateuco, está reflejado, está en el Deuteronomio, cómo está reflejado esta imagen de Dios, de este examen de conciencia del pueblo de Israel, de decir, ¿por qué perdimos la tierra y que no nos vuelva a pasar? Entonces esta exhortación a cumplir, ¿no? Con los mandamientos. Luciana sabe que esto es muy común para el judío cuando se va a dar la bendición arónica. Se pone la mano en señal de recibir, porque esta es una bendición que no viene de mí, viene del Padre. Amén. Sí, si pueden, los que puedan hacerlo, ¿sí? Pongan sus manitos de manera de recibir esta bendición. Llevaré Adonai Beidmereja. Ya era Adonai Panabeneja Vijuneja. Isa Adonai Panabeleja váyasen bleja chalo. Adonai te bendiga y te guarde. Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti. Que mire Adonai y ponga en ti paz. Shalom Urajá, querida familia, queridos hermanos. Y cuando el Santo Bendito nos convoque, sea su voluntad. Amén, de amén. Una bendición para cada uno de vosotros. Amén. Shalom. Amén. Amén. Bueno, gracias, Pedro. Pastor Agustín, ahí Julieta está poniendo los datos de TJC2, y si querés hacer el cierre de esta charla y dar las acciones de gracias y demás, a ver si tiene bien su conexión. Hola, ¿se escucha? Ahora sí, muy bien. Ahora sí. Bueno, Sí. Bueno, vamos a concluir, y siempre estamos con deseo de seguir escuchando a Luciana, así que vamos a seguramente tener otras charlas con ella.
Así que, Señor, te damos gracias por esta charla con Luciana, por esta enseñanza, por todos los que han participado, porque seguimos creciendo y aprendiendo en tu palabra, y especialmente cuando entendemos el contexto hebreo, el contexto en que Jesús nació y se formó, nos trae revelación, nos trae luz sobre las cosas que leemos en el Evangelio. Y gracias, Señor, porque hoy hemos aprendido la importancia de los salmos y de la revelación de los salmos para nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén, amén. Bueno, ya somos menos, podemos desmutearnos y saludar a Luciana. Luciana, sentite libre de saludar vos también. Muchas gracias por todo. Ahora me bajó el dolor de cabeza, por eso estoy un poquito más apagada. Pero bueno, aguanté. El ibuprofeno me hizo efecto hasta que terminé. Y ahora baja la adrenalina y empiezo de nuevo, me estoy caída. Pero fue la verdad, me encanta compartir con ustedes todo. Siempre me siento muy cómoda. Así que muchísimas gracias por todo. Qué bueno. Muchísimas gracias a nosotros. Las bendiciones de Pedro al final, muchas gracias. Hermoso. Yeshua.